jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos todos, ¿verdad? Bueno, sí miran la pantalla, ¿va, chicos? Sí, Ok. Bueno, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a ver un tema que es análisis de varianza de un arreglo bifactorial combinatorio bajo el diseño experimental completamente aleatorio. O, en otra palabra, diseño experimental completamente al azar, ¿va? Que es lo mismo. ¿Sí? Hoy vamos a ver ese tema. Yo quiero que pongan mucha atención. Esa presentación lo voy a dejar en Educar. De hecho, de una vez lo voy a cargar para que ustedes, yo lo que necesito es que pongan atención y solo apunten lo que sea necesario. ¿Estamos? Vamos a ver, yo no lo voy a juntar acá. Muy bien, ya está adjuntado a la actividad en Educar. Ahí está. Para que ustedes lo puedan ver, lo puedan ir viendo. ¿Estamos? Bueno, vamos a hablar del análisis de varianza de un arreglo bifactorial combinatorio bajo el diseño experimental completamente aleatorio. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Bueno, no cambia mucho. Simplemente lo que se alarga es un poco el proceso. Pero también hay otras cosas que nosotros tenemos que entender de cómo es que se da la combinación, ¿sí? Entonces, para entrar en materia, hablamos siempre de la hipótesis nula, ¿sí? ¿Y cómo lo ponemos en este caso? AI es igual a A. Recuérdense que siempre hay que poner esto, AI es igual a A, ¿sí? Hay unos que muchos se confundieron en poner solo AI es igual para todo I, se les olvidó poner la A. Es importante poner la A, ¿sí? Importantísimo. Entonces, AI es igual a para todo I. O sea que todos los niveles del factor A, ¿se recuerdan que ahorita estamos hablando de combinatorios? O sea que estamos hablando de bifactorial. Quiere decir que estamos utilizando dos factores. Cuando hablamos de bifactorial estamos hablando de dos factores. Entonces, todos los niveles de factor A son iguales, ¿sí? BJ es igual a B para todo J, ¿sí? Recuerden que estamos todavía en hipótesis nula. B para todo J. Todos los niveles del factor B son iguales, ¿sí? Viene la tercera. Miren, son tres. No existe interacción entre los niveles del factor A con respecto a los niveles del factor B. Bueno, de repente ustedes, ¿y esto de dónde, por qué? ¿Y esto por qué? El que no existe interacción, ¿qué tiene que ver?
Al rato vamos a ver, vamos a explicar qué significa o para qué necesitamos esto. ¿Y cómo sería la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es A y no es igual a A para al menos un I. ¿Sí? O sea que al menos un nivel del factor A es diferente. Bueno, eso ya lo sabemos nosotros qué significa. BJ es igual a B para al menos un J. Al menos un nivel del factor B es diferente. Recuerden que tenemos que poner dos, ¿va? El del factor A y del factor B. Para el factor A utilizamos la A y para el factor B utilizamos la B. ¿Sí? Aquí, en la tercera opción, hay interacción entre los niveles del factor A con respecto a los niveles del factor B. Aquí arriba no hay interacción. Aquí abajo sí hay interacción. ¿Sí? Cuando es hipótesis nula, no existe interacción. Cuando es hipótesis alternativa, hay interacción. ¿Sí? Casi lo mismo como decimos, si se acepta hipótesis nula, no se acepta hipótesis nula. ¿Sí? En este caso, no existe interacción y en el otro sí existe interacción. ¿Cuándo existe interacción? Cuando hay hipótesis alternativa. No existe interacción cuando es hipótesis nula. Bueno, como les digo, tal vez esto no lo vamos a entender ahorita, pero así es como se tiene que ir redactado las hipótesis de el análisis bifactorial combinatorio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a ir el modelo estadístico? El modelo estadístico cambia un poco. Tendría que ir Y y J es igual a mu, la media general, más, ¿cómo se llama? El factor A, ¿sí? El efecto del factor A, más el efecto del factor B, más la interacción. Este A y BJ es una interacción. ¿Se acuerdan que pusimos cuando es hipótesis nula, sí hay y no, perdón, no hay interacción? Y cuando es hipótesis alternativa, sí hay interacción. Entonces, aquí en este modelo estadístico tiene que ir A y BJ más el error de IJ. ¿Sí? La descripción es igual. La variable respuesta está en función de la media general, que es la mu, del efecto iésimo nivel del factor A, del jésimo nivel del factor B, de la posible interacción, aquí es interacción, no es interacción, dice ahí, es interacción entre los factores A y B, del error experimental asociado a la IJésima unidad experimental. Así es como tiene que ir la descripción del modelo estadístico cuando estamos hablando de un bifactorial combinatorio completamente al azar. ¿Sí? Esto es completamente al azar. Ahora, ¿cómo quedaría cuando hablamos de un bloque al azar? Si hablamos de un bloque al azar, entonces aquí ya tenemos que agregar K, ¿sí? YIJK es igual a mu más el efecto, o sea que aquí la variable respuesta IJK está en función de la media general, del efecto del iésimo nivel del factor A, del jésimo nivel del factor B, ¿sí? De la posible interacción entre los factores A y B, ¿sí? Más más el efecto de los bloques RK. Este es RK, significa bloques, ¿sí? Más el efecto késimo nivel del factor, no, perdón, késimo nivel de los bloques, perdón, aquí tendría que ir más el késimo o del efecto del késimo bloque, ¿sí?
Esto sería esto. Késimo bloque más el error o I del error experimental asociado a la IJK-ésima unidad experimental. Repito, esto no está descrito aquí, entonces de repente lo puedan apuntar ahí. Sí. Lo voy a repetir despacio para que lo apunten, ¿sí? La variable respuesta está en función de la media general, mu, entre paréntesis mu, ¿eh? Está en función de la media general mu del efecto, perdón chicos, se me ocurrió esto, del efecto del I-ésimo del factor A, del ésimo nivel del factor A. Repito, del efecto I-ésimo nivel del factor A, coma, del J-ésimo nivel del factor B, del J-ésimo nivel del factor B, de la interacción entre los factores A y B, de la posible interacción entre los factores A y B. Del efecto del K-ésimo bloque, del efecto del K-ésimo, K-ésimo bloque, y del error experimental asociado a la IJK-ésima unidad experimental. Aquí tiene que ir los tres. Del error experimental asociado a la IJK-ésima unidad experimental. Así se describe esto. Bloques al azar. RK dice aquí, se refiere al efecto de los bloques. Ya lo pusimos, ¿no? Ahora, ¿cómo quedaría de un modelo estadístico de cuadrado latino? Aquí ya se pone bonito, ¿no? Les voy a dictar para que ustedes lo tengan ahí, porque no lo tengo yo acá. Entonces, la variable respuesta de este cuadrado latino, ¿cómo queda? La variable respuesta está en función de la media general, mu, está en función de la media general, mu, del efecto del I-ésimo nivel del factor A, del I-ésimo nivel del factor A, del J-ésimo nivel del factor B, del J-ésimo nivel del factor B, de la posible interacción entre los factores A y B, de la posible interacción entre los factores A y B, del K-ésimo
mejor dicho, del efecto del késimo hilera del Lésimo columna del efecto del Lésimo columna, solo agregué el efecto del Lésimo columna y del error experimental asociado a la IJKL ésima unidad experimental. IJKL ésima unidad experimental. Así quedaría la descripción del cuadrado latino. ¿Estamos claros ahí, chicos? Muy bien. Ahora, esto es en cuestión del modelo estadístico. Ahora, vimos anteriormente con ustedes que hay interacción o no hay interacción. Cuando es hipótesis nula, no hay interacción. Y cuando es hipótesis alternativa, hay interacción. Entonces, ¿a qué nos referimos a eso? Interacción e independencia entre factores. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Interacción e independencia entre factores. ¿Qué quiere decir? ¿O a qué nos referimos? Por ejemplo, para que ustedes me entiendan, tenemos que empezar con un ejemplo, porque si no, no vamos a entender. ¿Sí? Por ejemplo, experimento bifactorial que consiste en evaluar 3 niveles de nitrógeno en libras. Nivel 1, 100. Nivel 2, 150. Y nivel 3, 200. ¿Sí? Este es un ejemplo que vamos a hacer para entender que cuando hay interacción y cuando no hay interacción. ¿Sí? En 2 especies de planta. Planta 1 y planta 2. Tenemos 2 factores. El primer factor es nivel de nitrógeno. ¿Sí? En libras. Uno de 100, uno de 150 y uno de 200. En 2 especies de plantas. Una planta 1, planta 2. ¿Sí? Tenemos 2 factores. La variable respuesta a crecimiento en centímetros. Nosotros queremos evaluar cómo ha crecido esa planta. Los datos supuestos son de los cuadros siguientes. Son promedios de las combinaciones. Vamos a ver. Bueno, ¿a qué nos referimos en caso 1? Por ejemplo, caso 1. Independencia entre factores. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de independencia entre factores? Recuerden el ejemplo. Es el que vamos a utilizar aquí en adelante. Ocurre cuando los niveles de un factor, en este caso, niveles de nitrógeno, influyen de manera similar sobre los niveles del otro factor. Como se observa en el cuadro. En la medida que sube el nivel de nitrógeno, se incrementa la altura en centímetros de ambas. Por ejemplo, el nivel 1, ¿a qué nos referimos? Regresemos un poquito. El nivel 1 utilizamos 100 libras de nitrógeno. El nivel 2 utilizamos 150 libras de nitrógeno. Y el nivel 3 utilizamos 200 libras de nitrógeno. Entonces, en el nivel 1, cuando yo uso 100 libras de nitrógeno, en la planta 1 me crece en centímetros 5
centímetros. ¿Sí? Y en la planta 2 me crece 10 centímetros. ¿Sí? Cuando en la planta 1 me crece 5 centímetros, en la planta 2 me crece 10 centímetros. ¿Sí? Cuando yo uso el nivel 2, cuando yo uso 150 libras, en la planta 1 crece 10 centímetros. Y en la planta 2 crece 15 centímetros. O sea que cada vez están creciendo, ¿no? Y en el nivel 3, cuando yo uso 200 libras, en la planta 1 me crece 15 centímetros y en la planta 2 me crece 20 centímetros. ¿Y cómo queda la gráfica? Aquí está la gráfica. En el nivel 1, la planta 1, esta es la planta 1, esto que está aquí abajo, esta es la planta 1. Y el que está aquí arriba, esta es la planta 2. Entonces, cuando la planta 1 crece 5 centímetros, la planta 2 crece 10. Cuando la planta, sí, o sea que cuando la planta 1, en el nivel 1, perdón, cuando la planta 1, en el nivel 1, crece 5, en la planta 2, aquí arriba, crece 10. Cuando yo uso 150 libras, la planta 1 crece 10 y la planta 2 crece 15. En el nivel 3, cuando yo uso 150 libras, en la planta 1 crece 15 centímetros y en la planta 2 crece 20. Miren, ¿cómo se ve la gráfica? Uno, mientras crece este, igual el otro sigue creciendo. O sea que van para arriba los dos. Eso se llama independencia entre factores. O sea que cuando crece uno, crece el otro. ¿Sí? A eso se llama independencia de factores. Si en nuestro análisis sale esto, o sea que cuando yo digo que no hay interacción, o sea que cuando hablamos de independencia entre factores, no hay interacción, porque cuando uno crece, el otro también, no interactúa uno sobre el otro. Entonces, si esto me da a mí, automáticamente estoy aceptando la hipótesis nula. Porque la hipótesis nula dice que no hay interacción entre los factores. Cuando uno crece, el otro crece. En otros experimentos no solo es de crecimiento. De repente, en la planta 1 decrece, igual el otro decrece. Lo más importante aquí, si la gráfica va para arriba o la gráfica viene para abajo, la cosa que los dos van descendiendo juntos o van creciendo juntos. Quiere decir que hay independencia entre factores. Y cuando hay independencia entre factores, nosotros aceptamos la hipótesis nula. ¿Estamos claros en esta parte, jóvenes? Si alguien no entendió esto, con mucho gusto regreso a explicarlo, porque esto es fundamental antes de entrar a los ejercicios. Si ustedes no entienden esto, el resto está perdido. ¿Sí? No hay. Todo claro. ¿Que puede explicarle nuevamente lo que, si se acepta la hipótesis nula o así? Bueno, regreso para que me entiendan. Pongan mucha atención. Aquí, vamos a regresar aquí. Pueden pasar tres cosas para que yo acepte la hipótesis nula. O sea, no es que pasen juntos, sino que puede pasar cualquiera de esos tres para que yo acepte la hipótesis nula. ¿Sí? Una es que el factor A, todos los niveles del factor A son iguales. O sea que A es igual a A para todo I. Ahí. BJ es igual a B para todo J. ¿Qué quiere decir? Que entre el factor A no hay diferencias, todos son iguales. Entre el factor B, todos son iguales, no hay diferencia. Eso me indica a mí la hipótesis nula. Pero hay una tercera, ¿se acuerdan ustedes que yo les dije? Dice la hipótesis nula, no existe interacción entre los niveles del factor A con respecto a los niveles del factor B. Esa
cómo se explica. No existe interacción entre los niveles del factor A con respecto a los niveles del factor B. Ah, bueno, ¿dónde lo explico? Lo estoy explicando acá. ¿Sí? Aquí dice que hay independencia entre factores. O sea que en otras palabras, no existe interacción entre un factor y el otro. ¿Qué significa eso? Significa que cuando un resultado, ¿sí?, va creciendo, el otro también. Tanto este factor va en crecimiento, igual el otro factor va en crecimiento. O sea que aquí no se unen las líneas o no se cruzan. ¿Sí? Van iguales. Eso se llama independencia entre factores. Y cuando hay independencia entre factores, existe, o como mejor dicho, no existe interacción. Y cuando no existe interacción, quiere decir que yo voy a aceptar la hipótesis nula, porque aquí en la hipótesis nula puse no existe interacción entre los niveles del factor A con respecto a los niveles del factor B. Cuando crece o decrece A, igual pasa con B, crece o decrece, o sea, van juntos, o sea, que uno crece, el otro crece. Si uno decrece, el otro decrece, o sea, que no afecta un factor al otro, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, de repente ustedes no van a entender esto. Ahora viene la otra parte. La otra parte cuando sí existe interacción. Miren. Interacción entre factores. ¿Qué es interacción entre factores? Ocurre cuando los niveles de un factor, en este caso niveles de nitrógeno, influyen de manera diferente sobre los niveles del otro factor. O sea que uno influye de forma diferente en el otro. Como se observa en este cuadro. En la medida que sube el nivel de nitrógeno, la planta 1 disminuye su crecimiento en centímetros, mientras que la planta 2 incrementa su crecimiento. Va, ¿qué pasa aquí? Aquí cambió. Cuando yo aplico 100 quintales, 100 libras de nitrógeno, en la planta 1 me crece 15, pero en la planta 2 solo me crece 10. ¿Sí? Cuando yo aplico 150 libras, ¿qué pasa con la planta 1? Solo me crece 10, pero en la planta 2 sí me crece 15. Cuando yo aplico 200 libras de nitrógeno, ¿qué pasa con la planta 1? En vez de crecer, disminuyó. Apenas me creció 5 centímetros. Pero mientras en la planta 2 sí me creció 20 centímetros. ¿Y cómo lo grafico? Aquí está la gráfica. Cuando yo aplico 100 quintales de nitrógeno, ¿qué pasa en la planta 1? En la planta 1 es este, solo que aquí no está bien claro los colores, chicos. En la planta 1 es este. En la planta 1 crece 15. Pero ¿qué pasa en la planta 2? Apenas creció 10. ¿Sí? En el nivel 2, o sea que cuando aplico 150 libras de nitrógeno, ¿qué pasa en la planta 1? La planta 1 decrece, en vez de subir, decrece y baja a 10. ¿Y qué pasa en la planta 2? Sube a 15, empieza a crecer. Y en nivel 3, que sería aplicando 200 libras, en la planta 1 baja a 5, que es esto, baja hasta aquí a 5. Y en la planta 3, en la planta 2 sube a 20. Miren cómo se ve la gráfica. O sea que se cruza. Y cuando se cruza, entonces yo digo que hay interacción. Y cuando hay interacción, quiere decir de que un factor afecta al otro. ¿Sí? Mientras uno baja, el otro sube. ¿Sí? Entonces hay una interacción o se cruzan. En otras palabras, le podemos decir que esos se cruzan. Entonces, cuando un factor influye de manera diferente sobre el otro, entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra hipótesis nula? Aquí la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa porque hay interacción. ¿Se recuerdan cómo lo pusimos? Pusimos, se acepta la hipótesis alternativa
hay interacción entre los niveles de factor A con respecto a niveles de factor B. ¿Qué quiere decir esto? Que estos se cruzan. Uno baja y el otro sube. Se cruzan. Hay interacción. Ahora, ¿cómo lo voy a ver yo en la ANDEVA? Pongan mucha atención en esto. Yo acepto la hipótesis nula siempre y cuando la ANDEVA me dice a mí, ¿sí? NS, ¿va? No hay significancia estadística. Entonces me dice que no existe interacción. Un factor no afecta al otro, o sea que quiere decir que no se cruzan, no se tocan entre sí las líneas de la gráfica. Pero yéndonos al campo, ¿se recuerdan ustedes que estamos haciendo experimentos combinatorios? Por ejemplo, en el de nosotros, que estamos haciendo en el campo actualmente, nosotros vamos a evaluar la cosecha, cómo va a ser la cosecha, diferentes formas de cosecha, y vamos a evaluar diferentes materias orgánicas. Estamos evaluando. Bueno. Cuando dice que no hay interacción, quiere decir de que si por ejemplo, todos los tratamientos de materia orgánica van creciendo al mismo ritmo. Por ejemplo, si yo echo bokashi y echo lombricompost, el lombricompost de repente es el mejor, sigue el bokashi, después la gallinaza y de último brosa. Y ese comportamiento se repite desde la primera parcela hasta la última, o sea que desde la primera repetición hasta la última se mantiene ese constante. Pero ¿qué pasa? Si en una constante de estas, en la primera parcela que está en la esquina, donde yo hago un corte de cosecha diferente y hago en la otra, y en vez de que me crezca a mí, como debería ser, que me mantenga los resultados de esa parcela grande, estamos hablando de parcela grande ahora, las parcelas pequeñas dentro de las grandes, se mantenga en otro, no se refleja porque cambió totalmente la parcela grande. Entonces, en ese momento hay interacción, porque el comportamiento de las parcelas pequeñas cambian cuando cambiamos parcelas grandes. Voy a poner un ejemplo. En la primera parcela grande a mí me salió 10 libras 10 libras de producción del lombricompost, y el último lugar, que es brosa, me salió 8, por ejemplo. En la otra parcela grande me mermó el efecto, pero de repente el lombricompost bajó a 5 de producción, pero igual brosa me bajó a 4. Tanto que me bajó. Entonces, en ese caso, sigue la relación. Todos bajaron por el método de cosecha que yo le apliqué. En el otro método de cosecha que yo apliqué, todos subieron. ¿Sí? Entonces, ahí no hay interacción, porque ahí solo hay efecto de la parcela grande sobre las parcelas pequeñas. Entonces, no hay interacción. Pero, ¿qué pasa si en la primera parcela de parcela grande así me comporta a mí, pero en la otra el comportamiento es distinto, donde me va a tirar a mí que la brosa es más alto y el lombricompost es más bajo? Entonces ahí hay interacción, porque un factor me está haciendo el efecto sobre el otro. O sea, en otras palabras, las parcelas pequeñas son afectadas por las parcelas grandes, o al revés, las parcelas grandes
son afectadas por las parcelas pequeñas. Entonces, si existe interacción, o sea que son afectadas entre ellos, entonces hay variabilidad. Entonces, nuestra significancia estadística va a ser alta o simplemente hay significancia estadística. Entonces, sí hay interacción. Si no hay interacción, quiere decir de que no se afectan ellos entre ellos mismos, entonces no hay interacción. Acepto la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, tal vez esto no lo miramos tan claro ahorita, porque ahorita estamos en la parte teórica. Cuando ya entramos en la parte práctica, nos vamos a ir dando cuenta cuál es la diferencia cuando hay interacción, cuando no hay interacción. Y si hay interacción, quiere decir que hay significancia estadística, y cuando no hay interacción, no hay significancia estadística, por ende, acepto la hipótesis nula. Y si hay interacción, automáticamente rechazo la hipótesis nula. Entonces, para continuar acá, pero existe una tercera. Hay una tercera, miren. Es una posible interacción entre factores. O sea, que ni hay interacción y tampoco no hay interacción. O sea, que puede suceder esta tercera opción. Ahora ustedes me van a preguntar, ahora, ¿qué quedamos? Si nos sale esta, ¿será que aceptamos la hipótesis o lo rechazamos? Vamos a leer qué dice. Posible interacción entre factores. Este equivale a decir posible interacción. Posible independencia entre factores, debido a que no se define una tendencia clara del comportamiento de los niveles. No está claro. De un nivel factor, de los niveles de un factor debido a la influencia del otro factor. Vemos en el cuadro que la planta 1 incrementa su crecimiento cuando sube el nivel del nitrógeno, pero lo hace en distintas proporciones que la planta 2. O sea que va creciendo, pero muchas veces crece un poco y después empieza a bajar. Miren, ¿cómo está esto? Por ejemplo, el nivel 1 en la planta 2, ¿cómo se comporta el nivel 1 en la planta 1? ¿Sí? Nivel 1 en la planta 1 apenas creció 5. Y en la planta 2, 12. ¿Qué pasa en el nivel 2? Cuando utilizamos 150 quintales de nitrógeno, incrementa, la planta 2 incrementa a 12. ¿Miren? No, a 15, perdón. Y en la planta 2 a 18. 12 a 18. Mire, esto incrementó 15 y el 18 casi se unen acá, miren. Casi se tocan, pero no se tocaron las líneas. Después, nivel 3 apenas subió al 16. Nivel 1, perdón. Nivel 3, planta 1, apenas subió a 16. Y el nivel 3 de la planta 2 subió 25. Entonces, mire, subió a 25 y este 16. Esto casi se mantuvo. Un poquito subió. Pues miren cómo se miran las gráficas. Uno va en crecimiento, el otro crece y baja. O sea que va como de zigzag. Pero el problema acá es que tampoco es independiente. Porque miren cómo está el independiente. El independiente están rectos los dos. ¿Sí? Uno va creciendo y el otro también. Casi al mismo ritmo van creciendo. Va. Ahora aquí, no. Uno va creciendo a un mismo ritmo y el otro va haciendo su zigzag. Casi como que si se quiere tocar para que haya interacción, y como que no va. O sea, que está entre hay interacción y no hay interacción. ¿Esto cómo lo califica la estadística? Esto lo califica como posible interacción. Entonces sí hay significancia estadística. ¿Sí? Hay significancia estadística. Aquí hay significancia. Eso se toma como el rechazo a la hipótesis nula. Aquí se rechaza la hipótesis nula. Si esto se califica igual que esto, cuando hay interacción.
y cuando hay posible interacción. Estos dos se utilizan como rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Y aquí esta es la única forma de aceptar la hipótesis nula cuando hay independencia entre factores. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? No voy a decir que todo. ¿No? No hay. Muy bien. Lo que me sorprende de ustedes, que son tan pilas, que no les queda duda. Bueno. Este es importantísimo cuando estamos haciendo análisis factoriales. Vamos a ver. ¿Qué nos dice Shitamul Kasia? Pongan atención. A ver qué nos dice Shitamul. Si a mí me sale, por ejemplo, que hay interacción entre dos factores, ¿cómo estaría mi significancia estadística? ¿Alta? ¿Con significancia o no significativo? Según yo, tiene un poco de, tiene significancia. Tiene significancia. Sí. Cuando hay interacción, ¿va? Vamos a ver Shikai Axivinak. Cuando hay una posible interacción, ¿cómo nos queda la significancia estadística entonces? Para mí que hay significancia, ya que hay una posible. Eso solo es una significancia. Y lo que es interacción, pues es altamente, porque ahí sí interactúa. Pienso. Interactúa, exactamente. Por ahí estamos. ¿Sí? Si hay interacción, vamos a ver Shep Bosel. Si hay interacción, ¿cómo queda nuestra hipótesis nula? ¿Lo aceptamos? ¿Ah? ¿Lo aceptamos? Cuando hay interacción. Vamos a ver, ¿qué nos dice Saraí? ¿Usted está de acuerdo? Buenos días, Lick. Según yo, se rechaza. Se rechaza cuando hay interacción, ¿va? Se rechaza. Vamos a ver, Suar Domínguez. ¿Qué pasa con nuestra hipótesis alternativa cuando hay interacción? La hipótesis alternativa, ¿verdad, Lick? ¿Qué pasa con la hipótesis alternativa cuando hay interacción? Se aceptan. Se acepta la alternativa, ¿verdad? Sí, Lick. Lick, una pregunta, entonces, cuando no hay interacción es cuando se rechaza. La alternativa. Escuchen bien, porque no es lo mismo la alternativa que la hipótesis nula. ¿Sí? Cuando decimos que la hipótesis, ¿cómo pusimos la alternativa? Hipótesis alternativa. ¿Sí? La hipótesis alternativa, ¿qué dice? ¿Cuándo existe interacción?
Entonces, cuando existe esta interacción, quiere decir que estamos aceptando la hipótesis alternativa y estamos rechazando la hipótesis nula. ¿Sí? Hay muchos, por eso tengan que ver mucho con la pregunta que se hace. O sea, exacto. Obviamente, cuando nosotros hablamos de hipótesis nula, cuando hay interacción lo rechazamos. Pero ¿a qué aceptamos? Aceptamos la hipótesis alternativa. ¿Estamos claros? A ver qué nos dice Son Gabriel. ¿Cómo queda nuestra hipótesis alternativa cuando hay posible interacción entre factores? Cuando hay posible relación entre factores, como hay una posibilidad, yo diría que igual se rechaza. No, la alternativa. Ya. Vamos a ver, vamos a dejarle el tiempo a Similox Osorio. Apoyo los Similocos. ¿Qué pasa con la hipótesis alternativa cuando hay posible interacción entre factores? ¿Se acepta Lick? Se acepta la alternativa. Exactamente. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? ¿Saben cómo es este juego? ¿Ah? Si hay interacción, ¿sí? Se rechaza la hipótesis nula. Se acepta la alternativa. Si no hay interacción, se acepta la hipótesis nula. Se rechaza la alternativa. ¿Estamos claros? Y si no hay significancia, eso significa que no hay interacción. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Aquí tenemos las fórmulas. Algo que les encanta a ustedes. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Todas maneras, ahí lo van a tener. Ya lo subí a la plataforma. Ahí lo van a tener las fórmulas, pero lo vamos a interpretar un poquito. Esto ya lo hemos hecho nosotros, o sea que aquí ya lo sabemos cómo es y no necesitamos mayor cosa. Son algunas cositas que cambian, por supuesto, pero no son muchas cosas que cambian acá. Pero sí es importante identificar bien nuestros factores y poner bien las fórmulas, porque si no, con uno que esté mal, vamos a flaquear. Por ejemplo, empecemos con el tratamiento. Miren, el tratamiento para el grado de libertad es T-1. Toda la vida es así. ¿Sí? Para el factor A, ¿sí? Para el factor A es el factor A menos 1. Si son 3 niveles, son 3 tratamientos o 3 modalidades que se llaman lo mismo, modalidad, nivel o tratamiento del factor, es lo mismo, se llama lo mismo, modalidad, nivel o tratamiento. Modalidad, nivel o tratamiento, que es lo mismo. Si quieren, apúntenlo por ahí, porque a veces se confunden. Lo que es tratamiento, nivel o modalidad del factor. Tratamiento del factor, niveles del factor o modalidad del factor. Cualquiera de esas 3 formas nos estamos refiriendo a lo mismo. ¿Estamos claros?
Entonces, A menos 1, si en este caso el ejemplo que teníamos 3 niveles de nitrógeno, entonces sería 3 menos 1. ¿Sí? El factor B, ¿cómo lo hacemos? Lo mismo, B menos 1. ¿Cuánto teníamos? Teníamos 2 plantas, entonces 2 menos 1 sería 1. Este es fácil. Ahora, aquí viene la interacción, ¿no? Recuérdense que ahorita solo estamos viendo lo que es completamente al azar. ¿Qué pasa si hubieran bloques? Aquí tendría que venir abajo de la interacción de AB, los bloques. ¿Sí? ¿Y qué dice la interacción de AB? A menos 1 por B menos 1. Así es como se saca. ¿Sí? Yo multiplico lo que es el grado de libertad de A por el grado de libertad de B. O sea que A menos 1 por B menos 1. Este es el grado de libertad de la interacción AB. ¿Sí? El error, ¿cómo lo sacamos? La multiplicación de los tratamientos menos repetición menos 1. Esto es igual al anterior cuando estábamos hablando de completamente al azar. Es exactamente igual. Y el total, ¿cómo lo sacamos? Tratamientos por repeticiones menos 1. ¿Sí? Suma de cuadrados, que es un poquito lo más complicado que nosotros sacamos. Porque ya los demás ya los sacamos de acá. Todos los demás los sacamos, es más fácil. Aquí es lo que nosotros tenemos que ver, ¿va? La sumatoria de y y j al cuadrado, que eso ya lo sabemos, dividido en repeticiones, que es lo mismo que teníamos anteriormente para sacar tratamientos. Esto ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo lo saco del factor A? Es la sumatoria de y punto 2. Eso lo vamos a ver al rato, ¿dónde lo sacamos? Pero aquí la diferencia es que lo divido entre la multiplicación del factor R, de R y B. Las repeticiones, este R es repeticiones, con la B, que sería el número del factor B, que en este caso sería 2. Se cruza, ¿va? Aquí lo divido entre el factor B, multiplicado por las repeticiones. Ahora, aquí abajo es al revés. Por ejemplo, la sumatoria de y punto j punto elevado al cuadrado, dividido, ¿qué? Repeticiones, ahora no lo multiplico por B, sino que ahora lo multiplico por A, es cruz, se cruza. ¿Sí? Y menos el F de corrección. Y la interacción AB sería sumatoria de cuadrados de tratamientos menos sumatoria de cuadrados de A menos la sumatoria de cuadrados de B. ¿Qué quiere decir esto? La sumatoria de tratamientos, le resto esto y le resto el otro, eso me da la sumatoria de cuadrados de las interacciones. ¿Sí? Y la suma de cuadrados totales es la sumatoria de y y jk al cuadrado menos f corre. Utilizamos todos los datos del cuadro. ¿Eh? Y aquí el error, que es lo último que calculamos, sería sumatoria de cuadrados totales menos sumatoria de cuadrados de tratamientos. Recuerden acá algo muy importante. ¿Se recuerdan ustedes que anteriormente nosotros le restábamos todo? Ahora ya no. Solo sumatoria de cuadrados totales menos sumatoria de tratamientos. ¿Dónde saco yo esto de la interacción? Es de la sumatoria de tratamientos menos menos lo otro acá. ¿Sí? Entonces, sumatoria de cuadrados totales menos sumatoria de cuadrados de tratamientos, ya tenemos la sumatoria de cuadrados. Ahora, cuadrado medio, ¿qué hacemos? Solo dividimos el sumatoria de cuadrados dividido el grado de libertad de cada uno. Esto dentro de esto, esto dentro de esto, esto dentro de esto, y esto dentro de esto. Ahora aquí, FC es esto dentro del error. Todos divididos dentro del error. Este dividido dentro del error es el dato aquí. Este dividido entre el error es esto, esto dividido entre el error es esto, y esto dividido entre el error es esto. Entonces la FC ya lo tenemos. Recuerden que esto ya es lo más fácil. Solo lo que nos complica un poquito es hacer esto, ya sacando esto, ya nos vamos aquí. Pero si esto está malo, ya lo echamos a perder todo. Ese es el problema acá. Y
Y el F tau es lo mismo, 0.5 y 0.01, grado de libertad de tratamientos con grado de libertad del error. Todo se compara con el error. Grado de libertad del tratamiento, por ejemplo, si fuera, ¿cuántos tratamientos habíamos dicho? Son, el número de tratamientos es, ¿qué? Era 5 tratamientos menos 1, 4. Entonces sería 4 con el del error. ¿Cuánto está saliendo el error? Vamos comparando. Igual este con el error. Igual este con el error. Este con el error. Entonces ya empezamos a comparar. ¿Qué pasa con FC? Si este es menor a este, entonces se acepta la hipótesis nula para tratamiento. Pero miren, pues, ¿cómo es esto? Cuando nosotros hablamos de todos los tratamientos, si aquí nos dicen a nosotros que hay interacción, hay significancia o alta significancia entre los tratamientos, siempre va a salir algo acá. Algo con significancia o alta significancia aquí abajo. Si ustedes se dan cuenta que aquí sale con significancia y aquí abajo no significancia, algo hicieron mal. ¿Sí? Entonces, aquí entre factor A, ¿qué me indica a mí? ¿Será que todos los que están en factor A son iguales o hay alguien diferente? Aquí entre el factor B, ¿será que todos son iguales o hay alguien diferente? Si hay interacción o no hay interacción. Estos factores se influyeron entre sí. ¿Hay interacción o no hay interacción? ¿Sí? Y el coeficiente de variación cuadrado medio del error, la raíz cuadrada del cuadrado medio del error dividido la media por 100. ¿Sí? Siempre seguimos con el criterio del 20% para abajo. Más o menos les explico así la fórmula porque para que ustedes lo tengan ahí y para que me entiendan cómo se puede aplicar la fórmula. Vamos a hacer un ejemplo numérico. ¿Sí? Hagámoslo despacio, por favor. ¿Y cómo es que nos dan los datos? En un ensayo se evaluaron 3 dosis de materia orgánica toneladas por hectárea en 2 variedades de plantas medicinales. ¿Sí? Plantas de pericón. Bajo el diseño experimental completamente al azar, con los resultados siguientes, en kilogramos de materia seca por unidad experimental. ¿Sí? Dosis de materia orgánica en 2 variedades de plantas de pericón. Las plantas medicinales de pericón hay 2 variedades, una que es de Guatemala y la otra es de México. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos tratamientos? 3 dosis de materia orgánica, toneladas por hectárea. ¿Sí? Entonces, miren ustedes cómo queda el cuadro. Aquí hay, ¿cuántos tratamientos tenemos? Obviamente son 6. ¿Cómo sacamos el número de tratamientos? Simplemente multiplicamos el factor A por el factor B. ¿Cuántas dosis hay? Hay 3. ¿Cuántas plantas hay? 2. 2 por 3, 6. Entonces nos dan 6 tratamientos. ¿Sí? Pongan atención, 6 tratamientos. Porque hay 3 de A y 2 de B. Entonces, 2 por 3, 6. Entonces, las parcelas grandes son los que se ponen primero en este cuadro. Guate y México son las variedades, ¿sí? Son las variedades de planta de pericón. Planta de pericón de Guatemala y planta de pericón de México. Están en parcelas grandes. ¿Sí? Y las parcelas pequeñas
Las parcelas pequeñas son los más importantes y eso se colocan en la segunda columna. ¿Sí? Miren cómo se ve esto, ¿eh? Dosis de materia orgánica, 1.5 toneladas métricas por hectárea, 3 toneladas métricas por hectárea y 4.5 toneladas por hectárea para la variedad de planta de pericón de Guatemala y para la variedad de pericón de México, 1.5, 3 y 4.5. Y aquí están los resultados, lo que nosotros sacamos en el campo. ¿Cuántas repeticiones tenemos? 1, 2, 3, 4 repeticiones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Sería bueno que ustedes vayan haciendo los cálculos con su calculadora, porque de repente esto no está bien calculado. A veces uno se equivoca a hacer los cálculos, entonces no está bien. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos Y y J punto. Aquí porque ya vienen combinados. Todos los datos aquí arriba son de la variedad de Guatemala. Y todos estos de aquí abajo son de la variedad de México. Pero la variedad de Guatemala también tiene dosis 1, 2 y 3 y la variedad de México tiene dosis 1, 2 y 3. Va. Por eso se llama Y y J punto. Sumamos cada uno de ellos y también le sacamos el total, que sería 34.1, que sería nuestro Y punto punto. Con esto nos va a servir para calcular el F-core, ¿va? El F de corrección. Luego, si queremos, sacamos la media. ¿Y cómo sacamos la media? Sumamos los 4 y lo dividimos entre de 4. Sumamos los 4, dividido entre 4, sumamos los 4, dividido entre 4 y sacamos la media de cada dosis y de cada variedad. ¿Sí? Y la media es 1.42. Vayan comprobando ahí, chicos, si eso nos da, por favor. Vayan haciéndolo en su calculadora para que vayamos juntos con esto. Si alguien no le da ese dato, por favor me avisa. Bueno, estamos ahí, va, chicos. ¿Alguien le salió diferente?
¿Estamos claros a chicos? Sí, Lick. ¿Alguna duda? Solo lo del 1.42 que está abajo, Lick, eso sí no sé cómo salió. ¿Es 1.42 o 41? ¿Cuánto les dio a ustedes? Ah, ¿cómo salió? Miren, pues. Permítanme, ahorita. Es esto. Como cada fila de estos sacamos media, todos. Entonces volvemos a sumar estas medias y lo dividimos entre 6 y por eso sale 101.42. ¿Sí? O sea, hay que sacarle otra vez promedio a las medias, ¿sí? Sumamos esto 1.85, 1.8, 1.53, 1.05, 1.1 y 1.2. Dividido otra vez, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 6 datos y eso es la media, ¿no? Exactamente nos va a dar lo mismo. Esto para facilitar, lo puse yo esta columna acá, pero si ustedes quieren sacar la media, sumen todos los datos, todo, y dividido, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 4. 6 por 4, 24. Entonces, todo esto lo dividido en 24 nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Estamos claros ahí? Sí. Sí, Lick, ahí estamos. Vamos a continuar entonces. Para los que no pudieron subir el trabajo, a ver, permítanme. El trabajo de ortogonales. Ni se habían dado cuenta que estaba habilitado el módulo. Lo voy a dejar a que termine la clase a las 10 en punto. Para que lo puedan subir, que ya lo tienen hecho, ya solo es que lo carguen, ¿va, muchachos? Hoy es 12 de octubre, Día de la Hispanidad, dicen muchos, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Entonces aquí ya sacamos la media, bueno, lo adelantamos, sacamos el y j punto. Vamos a continuar entonces. Entonces, para este ejemplo, la identificación de los factores es como sigue. Dice, factor A, variedades de plantas medicinales, planta de pericón de origen Guatemala y México. Y factor B, dosis de materia orgánica.
Y es importante identificar esto, chicos. Miren, este es uno de los ejemplos que yo quiero que ustedes le pongan mucha atención. Para nuestra conveniencia, siempre ponemos el factor A del más importante. Siempre. Pero eso no es una regla que esté escrito en piedra. No necesariamente sea el factor A el más importante, sino que aquí ustedes identifican el factor que es y ustedes van a ver que también puede ser que el factor B sea el más importante. ¿Sí? Entonces, noten algo, que quede claro. Es cierto, para facilidad de ejercicio nosotros normalmente el factor A lo ponemos el más importante. Pero eso no quiere decir que toda la vida tiene que ser el factor A. Puede ser que sea el factor B. Eso ya queda a criterio del investigador. ¿Sí? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el menos importante? Entonces, para este ejercicio nosotros vamos a poner factor A, variedades de plantas medicinales, y el factor B, dosis de materia orgánica. Simplemente su identificación. ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el menos importante? Eso ya se vio en el campo. Eso ya se hizo en el diseño experimental. ¿Sí? Esto nos sirve a nosotros para hacer el análisis. ¿Sí? Entonces yo hago la aclaración acá. Perdón, chicos, se me corrió esto. Entonces, B son dosis de materia orgánica. Entonces, nosotros acá necesitamos hacer un cuadro auxiliar. Porque, por ejemplo, en el cuadro anterior ya tenemos, ¿cómo se llama? Ya tenemos el Y y J. Y como es completamente al azar, entonces no necesitamos sacar de columnas. No tenemos que sacar de bloques. Solo estamos sacando Y y J. Y ya lo tenemos. El Y punto ya tenemos, que serían 34.1. Ahora vamos a hacer otro cuadro para sacar la interacción. Esto nos sirve para la interacción. Y este es el cuadro que utilizamos para la interacción. ¿Sí? Este es el cuadro. ¿Sí? Bueno. Este cuadro, como ustedes lo ven aquí, ¿cómo lo ponemos? Aquí ponemos plantas medicinales, que es de Guate y México. ¿Sí? Son los que están en nuestras parcelas grandes, que ahora los identificamos como factor A. Dosis de materia orgánica, que es lo que ponemos aquí, 1.5, 3 y 4.5 toneladas métricas por hectárea. Y esto que está acá, ¿esto qué es? Esto es el promedio. ¿De dónde sacamos este 7.4? ¿Dónde lo estamos sacando? Por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo aquí? Saco todos los que son de Guatemala y que tenga 1.5. 1.5. Regreso al cuadro anterior. Este. Todos los de Guatemala que tiene 1.5. ¿Cuál es? 1.5 aquí, o sea que del 1.5, 1.8, 2, 2.4, entonces, es este, 7.4. ¿Sí? Es este 7.4. Todos los de 1.5 de Guatemala. ¿Sí? Y este, entonces empiezo a sacar Y y J que empiezo a ponerlo en este cuadro. O sea que todo lo que está aquí lo estoy trasladando al otro cuadro. Por ejemplo, México, del 1.5 son 4.2. De México de 3 es 4.4. México de 4.5 es 4.8. O sea que aquí, de este cuadro, saco esta.
Esta. Entonces, Guatemala 7.4, de Guatemala 3 es 7.2, 4.5, 6.1, y así vamos sacando los 6 datos de los 6 tratamientos que están acá en este cuadro. Este cuadro, ¿para qué me sirve? Para sacar la interacción. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Los de Guatemala saco la sumatoria de Y punto 20.7, que es la sumatoria de plantas medicinales de Guatemala. Y plantas medicinales de México, sin importar qué tratamientos tienen de dosis, es 13.4. ¿Sí? Le sacamos la media, si nosotros queremos, sacamos la media acá. ¿En qué? Ahora la duda. ¿Cómo saco yo la media? Porque si ustedes hacen esto, 20.7 dividido los 3 datos que están aquí, ¿no les da? ¿Por qué me da 1.72? No. Lo que pasa es que yo tengo que ver cuántos datos tiene Guatemala, la variedad guatemalteca. ¿Cuántos datos tiene? ¿Y dónde tengo que ir a ver? Lo tengo que ir a ver en este cuadro. Para sacar el promedio de solo lo que es de Guatemala, tengo que utilizar todo lo que está acá, todos los datos que están acá. ¿Y cuántos datos? Por ejemplo, yo estoy sacando el de Guatemala, pero ¿cuántos datos tengo aquí? Serían 3 dosis por 4. 3 por 4, 12. Son 12 datos que tengo acá. Entonces, para sacar el promedio aquí, el 20.7 lo tengo que dividir dentro de 12. Repito. Esta media que está aquí, lo saco de este 20. Pero este 20 no lo divido entre estos 3 datos. ¿Por qué no de esos 3 datos? Porque estos 3 datos tienen más datos. O sea que es lo que está hasta acá. ¿Sí? Estos 10 datos que están aquí tienen cada uno más datos. ¿Sí? Entonces, si yo sumé estos 3 datos, es la representación de estos datos que están aquí, serían 3 por 4. O sea que, ¿cuántos datos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 datos que están acá y no los 3 que están aquí. Por eso muchos se confunden, aquí se equivocan. Porque yo les digo, saquen la media de las plantas medicinales de Guatemala. Lo que hacen, 20 dividido 3. Y nada que ver. Es 20 dividido 12, porque esos 2 datos representan 12 datos. Entonces es 1.72. Sí. Igual pasa acá. La sumatoria de los 3, 13.4. Si yo quiero sacar la media, 1.17. ¿Pero por qué 1.17? Lo que pasa que la planta medicinal mexicana ¿tiene cuántos datos? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 datos. No solo 3, sino que 12. Estos 3 es la sumatoria de 12 datos. Entonces, por eso lo tengo que dividir dentro de 12. Exactamente pasa aquí abajo. Por ejemplo, yo sumo 7.4 para 4.2, que me da Y.J. 11.6, 11.6 y 10.90. Ahora, ¿dónde saco yo la media? No lo divido dentro de 2, porque si yo 11.6 divido entre 2, sale como 5 o 5 punto y algo. Pero no es así. ¿Cuántos datos representa el 1.5? Vamos a ver. El 1.5 de Guatemala y 1.5 de México, ¿cuántos datos son? Vamos a ver. El 1.5 de Guatemala, ¿cuántos son? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos hay de México? 1, 2, 3, 4. 4 más 4, 8. Entonces, ¿entre cuánto voy a dividir yo este dato que está aquí? 11.6 dividido 8. 1.45. Anoten ahí porque de repente van a decir ustedes, ¿y estos datos dónde salieron? ¿Por qué me está poniendo medias? Porque los datos que están aquí solo son sumatorias de datos que están anteriormente en el cuadro que ya habíamos visto. ¿Ya? Entonces yo ya tengo
esto, ¿sí? Las medias, aquí las medias, ¿sí? Y me da 34,10. Y noten algo. Este es Y punto punto nuevamente. Y vamos a ver si nos cuadra con el anterior cuadro. Aquí está. El Y punto punto se refleja nuevamente en el cuadro siguiente. 34,10. Para verificar si este cuadro está bien, mi Y punto punto va a tener que salir exactamente igual como el anterior cuadro. Si este sale diferente es porque algo hice mal. Está mal, no está bien. ¿Sí? Entonces, el 34,10 coincide, entonces yo ya tengo mi Y punto punto, Y punto punto y Y punto J punto. Entonces, aquí ya tengo la sumatoria de cada uno de ellos. Es para evaluar la interacción. Ahora, ¿qué es lo que continúa entonces? Ya tenemos los dos cuadros. Ahora empezamos a hacer el análisis de varianzas. Entonces, lo que yo quiero en este momento, chicos, ustedes ya tienen la fórmula. Ustedes ya tienen la fórmula. Esta es la fórmula que ustedes van a utilizar. Ya identificamos el factor A, que son las variedades de pericón, y el factor B son las dosis de materia orgánica. Entonces, ya aquí ya saben ustedes dónde salieron estos datos. Aquí tengo yo las respuestas que yo lo hice. ¿Sí? Entonces yo necesito, ahorita nos queda media hora de clases. Yo necesito que ustedes corroboren este andeva. ¿Será que está bien o está mal? Recuerden que aquí en esta andeva, solo les voy a recordar, hay una trampa, ¿sí? Entonces, yo quiero que ustedes detecten primero dónde está la trampa, qué es lo que no está bien hecho, en base a las fórmulas que ustedes tienen acá. Ustedes ya tienen las fórmulas acá, ya tienen los cuadros respectivos, esto, ya tiene el Y punto punto, ya tiene los valores de acá, de materia orgánica, de las interacciones, y las fórmulas, por ejemplo, tal vez donde tenemos un poquito de dudas es cómo se calcula la sumatoria Y punto punto al cuadrado y sumatoria de Y punto J punto al cuadrado. Estos dos datos, ¿dónde los sacamos? Y punto punto al cuadrado dividido las repeticiones por B. ¿Dónde sacamos este dato? ¿Y dónde sacamos el otro? Eso lo sacamos aquí en este cuadro. La sumatoria de Y punto J punto es este. Es este. Son estos. Y punto y J punto. Entonces, esto lo elevo al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado. Cuando me hablan Y punto punto, Y punto punto es 20 punto al cuadrado, punto 7 al cuadrado y 13 punto al cuadrado. Para eso nos sirvió esto. Este cuadro nos sirve para calcular, ¿qué? Para calcular la interacción que está aquí entre A y B. Estos. Y ahí lo demás, eso ya lo saben ustedes. Esto se calcula exactamente como un completamente al azar, el error exactamente como un completo al azar, el total es exactamente un completo al azar. Entonces ahí no hay pierde. Lo único que entró de nuevo es esto, lo que está aquí, A, B y AB. Pero aquí lo único nuevo que hay que calcular es esto. Entonces yo necesito que ustedes se pongan a trabajar. Y aquí tengo yo el análisis de varianza que hice. Como les digo, aquí hay una trampa. Yo quiero que ustedes lo detecten. Y si no hay, pues ustedes también lo van a decir. Mire, sí hay, no hay trampa. O está bien, no está bien. Aquí faltó esto, aquí faltó el otro. Y nuestra decisión, según esto,
es lo que está aquí, que eso lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase. Lo vamos a explicar por qué pusimos así estas decisiones, pero lo que yo quiero es que ustedes verifiquen este análisis de varianza, si está bien. Ya después me van lo único que necesito es que verifiquen si está bien este análisis de varianza. Detecten si hay error o no hay error en este análisis de varianza. Lo hacen a mano, ¿sí? Voy a subir la actividad en Educar, me lo envían, tienen media hora todavía para hacerlo. Si no lo terminan, de todas maneras les voy a dejar habilitado para medianoche para que en la tarde después de clase lo continúen. Solo necesito que verifiquen ese análisis de varianza si está bien. Si ustedes lo calcularon bien, no están calculado bien, ¿será que está bien esto? ¿Será que está bien lo otro? Como les digo, ¿está bien este o hay una trampa aquí o no? Ustedes son los que van a detectar. ¿Estamos? Y ya la próxima clase vamos a analizar si todo nos salió bien, no nos salió bien, y vamos a analizar cómo quedan las decisiones, las conclusiones, las recomendaciones y los demás. En este momento lo voy a subir de una vez la actividad para que no se me olvide, porque a veces se me olvida y para ustedes calidad, si no hay trabajo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Lick, yo tengo una pregunta acerca de la tarea que vamos a mandar. ¿Solo vamos a mandar la tabla o también mandamos las tablas anteriores? No, ¿cuáles tablas anteriores? No, mire, pues, hagan todo, miren. Sí, miren, hagan todo el proceso. Obviamente, para hacer el proceso, ustedes tienen que tener las tablas. ¿Sí? Hagan todo el proceso. Sí, exacto. Hagan todo el proceso. Miren, desde el inicio, copien el ejercicio. Copien el ejercicio, hagan la primera tabla, calculen, hagan la segunda tabla con las fórmulas, hagan la tabla de la ANDEVA. Hasta ahí. Es todo lo que necesito. Y verifiquen si hay error o no hay error entre lo que yo tengo aquí en la presentación y lo que van a hacer ustedes. Si hay un error ahí conmigo o no está, o está bien, conforme a las fórmulas que se les dio. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, Lick, todo claro, perdón. Ok, entonces en esta clase yo les puse, ¿cómo se llama? Y aquí estoy solicitando tarea para ahorita. Voy a dejar para la medianoche, chicos. Aquí lo había dejado para las. Voy a dejar para a las 23:59 minutos. Ahí está. Entonces, me mandan ese ejercicio. No se metan a más cosas, simplemente necesito que solo necesito que me hagan la ANDEVA. ¿Sí? Copien el ejercicio, hagan los cuadros y hagan la ANDEVA. Comparen con las fórmulas que tienen ahí y comparen con el que yo tengo hecho ahí. Si todo está bien o no. ¿Dónde está el error? Identifiquen si hay error o no hay error. Y eso me lo envían hasta la medianoche. Trabajenlo ahorita, todavía tenemos 20 minutos y si no lo terminan después de clases, lo terminan. Ya está. ¿Estamos claros, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien, los dejo trabajar entonces. Cualquier duda, está mi WhatsApp, me pueden mandar mensajes. Cualquier momento los puedo atender, no tengan pena.
Me preguntan cualquier duda que tengan y los dejo trabajar. Buen día. Buen día, Lick.